El COVID-19 ha sido una de las pandemias más impactantes de la historia reciente. En este vídeo, exploraremos las consecuencias que dejó en la salud, la economía, la sociedad y mucho más, donde el mundo fue expuesto a una era sin precedentes, definida y devastada por un evento singular, un brote global y paralizante a una escala no anunciada. El impacto más inmediato y devastador del COVID-19 fue en la salud pública. Desde su aparición en diciembre de 2019, el virus ha infectado a cientos de millones de personas, y ha causado millones de muertes en todo el mundo. La pandemia exigió cierres a gran escala y paralizó a naciones enteras. Las empresas grandes y pequeñas se vieron obligadas a cerrar sus puertas y la actividad económica se paralizó. La economía mundial sufrió un golpe devastador que provocó conmociones en todos los rincones del mundo. El desarrollo y despliegue rápido de vacunas fue un hito sin precedentes, ayudando a controlar la propagación del virus y reducir la mortalidad. Sin embargo, la distribución desigual de las vacunas, la falta de balones de oxígeno, y los antibióticos para disminuir los efectos de la enfermedad dejó a muchas familias, regiones y países vulnerables. La pandemia tuvo un impacto económico severo, con recesiones profundas en muchas partes del mundo. Millones de personas perdieron sus empleos debido a los confinamientos y la disminución de la actividad económica. Los colegios cerraron, lo que se reflejó la educación tuviera un paro considerable que los más jóvenes tuvieron que soportar en sus hogares con el temor de lo que implicaba la enfermedad. Por otro lado, los gobiernos implementaron paquetes de estímulo y medidas de apoyo para mitigar los efectos económicos y de salubridad, pero la recuperación ha sido desigual, con algunas economías recuperándose más rápido que otras naciones que se quedaron con las secuelas que dejó esta terrible enfermedad. El COVID-19 transformó la manera en que trabajamos y aprendemos. El teletrabajo se convirtió en la norma para muchas personas, y las instituciones educativas se adaptaron rápidamente a la educación en línea. Si bien esto ofreció flexibilidad y nuevas oportunidades, también planteó desafíos como la falta de interacción personal, problemas de conectividad y la dificultad para mantener el equilibrio entre el trabajo y la vida personal. El aislamiento social y las restricciones tuvieron un impacto significativo en la salud mental. Muchas personas experimentaron enfermedades mentales, entre ellas la ansiedad, depresión y estrés debido al confinamiento, y la incertidumbre de no saber cómo afrontar todos los problemas que trajo esta epidemia global a cada una de las familias. Sin embargo, también vimos un aumento en la solidaridad y el apoyo comunitario, con personas ayudándose mutuamente y desarrollando nuevas formas de mantener el contacto y el apoyo emocional. Esto despertó un enorme sentimiento de ayuda y solidaridad hacia el prójimo para afrontar las consecuencias tan terribles que trajo el COVID-19. La pandemia aceleró la innovación tecnológica y científica. La telemedicina se convirtió en una herramienta vital para el cuidado de la salud, y se desarrollaron nuevas tecnologías para rastrear y controlar la propagación del virus. La colaboración global en la investigación y desarrollo de vacunas y tratamientos ha sentado un precedente para futuras respuestas a pandemias a gran escala global. Las restricciones globales resultaron en una reducción temporal de la contaminación y una recuperación parcial de algunos ecosistemas. Sin embargo, estos efectos fueron de corta duración, y la atención se ha vuelto a centrar en la necesidad de abordar el cambio climático de manera sostenida. La pandemia también resaltó la interconexión entre la salud humana y la salud del planeta, impulsando un renovado enfoque en prácticas sostenibles. Las interacciones sociales se redujeron drásticamente, y las medidas de distanciamiento físico cambiaron la forma en que los humanos se relacionan entre sí. El aislamiento social generó medidas de distanciamiento social, y los confinamientos limitaron las interacciones con amigos y familiares. También se cancelaron eventos, muchas celebraciones, reuniones familiares y eventos comunitarios fueron pospuestos o cancelados, y si bien las plataformas de comunicación digital nos permitieron mantenernos conectados, no se puede subestimar la pérdida de interacciones cara a cara. La pandemia también ha afectado profundamente nuestra salud y bienestar en general. Los recursos gubernamentales y los servicios de salud públicos se centraron principalmente en las respuestas a la COVID-19, lo que dejó otros problemas de salud importantes subestimados y sin tratamiento. Además, la pandemia ha revelado profundas brechas y desigualdades en nuestras sociedades. Aquellos con un nivel socioeconómico más bajo se vieron, y siguen viéndose, afectados de manera desproporcionada. La brecha entre los que tienen y los que no tienen, que ya es sustancial, se ha ampliado aún más. A medida que las tasas de transmisión seguían aumentando y las vacunas aún estaban en desarrollo, la gente recurrió a la adaptación de nuevas normas como utilizar mascarillas, distanciamiento social y otras medidas de precaución se convirtieron en parte de la vida cotidiana, y a practicar buenas medidas sanitarias como medidas protectoras contra el virus. A nivel internacional, la pandemia provocó un cambio profundo en la gobernanza global. Los países comenzaron a cerrar sus fronteras y a promulgar requisitos de entrada más estrictos, lo que provocó una redefinición del concepto mismo de soberanía. El impacto en grupos vulnerables en personas mayores, como los ancianos, fueron particularmente vulnerables tanto al virus como al aislamiento social. Los trabajadores de salud experimentaron una carga de trabajo extrema, estrés emocional y riesgo elevado de infección.
Personas con discapacidades se vieron afectadas con el acceso a servicios esenciales, afectando su calidad de vida. La salud física se reflejó en enfermedades y muerte, ya que millones de personas contrajeron el virus, y muchos sufrieron síntomas graves que requirieron hospitalización. Desafortunadamente, la COVID-19 resultó en un número significativo de muertes a nivel global. Sin duda esto dejó secuelas a largo plazo. Algunas personas que se recuperaron de la infección aguda sufrieron efectos a largo plazo conocidos como COVID prolongado, incluyendo fatiga, problemas respiratorios y dificultades cognitivas. La investigación científica y la innovación ocuparon un lugar central. A pesar de las dificultades económicas, se desviaron fondos para facilitar el desarrollo y las pruebas de vacunas, lo que ejemplifica la lucha de la humanidad contra el patógeno mortal. Además de eso, a medida que las personas pasaban más tiempo en casa, sus elecciones, hábitos y comportamientos también cambiaron dramáticamente. Desde un aumento en las compras en línea hasta un nuevo interés en los pasatiempos y las habilidades, la forma de la vida diaria han cambiado. En el ámbito de la educación, la COVID-19 sirvió como catalizador del aprendizaje remoto. Estudiantes de todas las edades hicieron la transición a plataformas digitales, exponiendo la deficiencia en el acceso a la tecnología e Internet. La interrupción de clases se tomó como medida de urgencia para evitar la propagación. Las escuelas y universidades cerraron sus puertas, forzando a los estudiantes a adaptarse a la educación en línea, lo cual no siempre fue accesible o efectivo. Los efectos de la pandemia no se limitaron solo a los humanos. Nuestro medio ambiente experimentó un respiro sorprendente, ya que la reducción de la actividad humana provocó cielos más despejados, menores niveles de contaminación y hábitats naturales revitalizados. En una nota más oscura, la pandemia ha asestado un golpe significativo a la industria del turismo. Cuando se detuvieron los viajes internacionales, los lugares emblemáticos y atractivos de todo el mundo permanecieron inquietantemente silenciosos, lo que contribuyó a la reestructuración global sin precedentes de la industria. El aislamiento social y los confinamientos limitaron las interacciones con amigos y familiares. En el ámbito del entretenimiento, COVID-19 cambió para siempre la forma en que disfrutamos de la música, las películas y otras formas de recreación. Los artistas comenzaron a producir actuaciones íntimas desde sus hogares, y los estrenos de películas se trasladaron a plataformas en línea. Además, las cadenas de suministro se vieron sometidas a una tensión masiva a medida que aumentaba la demanda de medicamentos de ciertos tipos de productos, y las incertidumbres de futuros bloqueos creaban desafíos sin precedentes para todas las personas que tenían a algún familiar ya infectado. Las incertidumbres asociadas a la pandemia comenzaron a remodelar el mercado inmobiliario y, curiosamente, incluso las políticas relacionadas con el desarrollo urbano comenzaron a reflejar las nuevas necesidades y expectativas pospandémicas. Muchas personas perdieron sus empleos debido a cierres de negocios y reducciones de personal. Incluso aquellos que mantuvieron sus empleos a menudo vieron reducidos sus ingresos debido a recortes salariales o disminución de horas de trabajo. El cierre de negocios de pequeñas y medianas empresas enfrentaron dificultades extremas para mantenerse activas. El futuro es nebuloso y está plagado de incertidumbres. Pero como nos muestra la historia, que la humanidad tiene una notable capacidad de adaptarse y superar. La pandemia de COVID-19, por muy perturbadora que sea, también desencadenará una ola de innovación, cambio social y lecciones aprendidas. La capacidad para adaptarse rápidamente a nuevas circunstancias fue esencial. El cambio hacia el teletrabajo, la educación en línea y la reconfiguración de los negocios mostró que la flexibilidad es crucial en tiempos de crisis. Pudimos adaptarnos rápidamente y mitigar los impactos negativos. El impacto de la pandemia en las personas ha sido multifacético y profundo, afectando diversos aspectos de la vida. Ha sido una crisis de salud pública sin precedentes en tiempos recientes, afectando prácticamente todos los aspectos de la vida humana. Las respuestas y adaptaciones a estos desafíos continúan evolucionando mientras el mundo trabaja hacia la recuperación. El COVID-19 dejó una marca difícil de borrar en la historia reciente. Nos recordó nuestra vulnerabilidad, pero también nuestra capacidad de adaptación. Mientras el mundo sigue recuperándose, las lecciones aprendidas nos guiarán hacia un futuro más preparado y consciente. Si te ha gustado este vídeo, dale like y suscríbete para más contenido informativo. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.